Misterios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a su primer masaje cerebral como programa en forma. ¿Qué quiere decir esto? Que el masaje cerebral originalmente había estado funcionando como una colaboración de Científicos Anónimos y el maestro Andrés Cota Iriart en el programa de Claudicamos, pero hemos decidido darle un giro y convertirlo en un programa como tal. Y aquí estamos empezando por primera vez en la vida el masaje cerebral en Reactor 105. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? No podría estar más contento, mi querido Claudio, en esta tarde de miércoles, ¿no? Tan agradable, plena temporada de lluvias ya, ¿no? Ahora sí que nos quejábamos de sequía, bueno, pues ahora luego en unos meses vamos a estar quejando de inundaciones. Ya sabemos cómo es la cosa cíclica. Y sí, nos vamos a estar escuchando aquí cada 15 días, ¿no? Para masajearnos la materia gris, ¿no? Yo quiero pensar, desatar esa efervescencia neuronal y compartir cambios de concepciones, nuevos paradigmas, investigaciones peculiares, ¿no? Con todos ustedes. Entonces, miércoles cada 15 días a las 6 de la tarde. Es correcto. Esto, pues, ocurre justo gracias a la aclamación del público. Ha sido una colaboración que ha gustado mucho y gracias a que ustedes siempre tienen comentarios, dudas, aplausos y sugerencias, este programa se ha convertido justamente, ahora sí, en un programa tal cual. Y pues de lo que se trata el masaje cerebral, mi queridísimo Andrés Cota y queridos radioescuchas, es hablar de ciencia, platicar de ciencia en un ámbito mucho menos, ¿cómo decirlo? Mucho menos formal. Serio, formal, ¿no? La cosa solemne. Aquí, exacto, aquí el planteamiento es: yo, Claudio, soy para nada una persona de ciencia, soy tal vez todo lo contrario. Y entonces, pero la curiosidad no para ahí, entonces justamente me toca hacer el preguntón desde la ignorancia común de cualquier persona que no se dedica a la ciencia, y Andrés Cota es un hombre que se dedica a la comunicación de la ciencia y que lo ha hecho desde varias trincheras, vamos a varias trincheras, ¿no? Esa es la palabra justa que estaba buscando. Que tu cargo ideal aquí era como, no es interventor de la Secretaría de Gobernación, ¿no? ¿Te acuerdas en los programas de concursos que claro. había un interventor de la Secretaría de Gobernación? No, el tuyo es como el interventor que representa a la sociedad, ¿no? O sea, es el que representa al ciudadano promedio. Exacto. No que yo no lo sea, yo también soy un ciudadano promedio, solo que, bueno, me interesan algunos temas que me doy a la labor de investigar, ¿no? Exacto. Bueno, Claudio, pero entonces, mira, te propongo algo. Para este, Propon. Me gusta la idea de que para este primer masaje cerebral en forma, hagamos un zoom anatómico. ¿Qué te parece? A ver. Un zoom anatómico, ¿no? Parafraseando aquella canción de Soda Stereo. Gustavo Adrián Cerati. Exacto, en paz descanse. Y que vayamos haciendo una inmersión poco a poco hacia nuestro interior. No voltear hacia el exterior, hacia afuera, como muchas veces hacemos, sino hacia adentro. Y creo que con ello vamos a lograr paliar algo que aqueja a la mayoría de ciudadanos hoy en día, que es la soledad. Vamos a demostrar que en realidad nadie está solo, Claudio. No existe un ser humano en el mundo que esté solo realmente. Al contrario, estamos tremendamente acompañados y muy bien acompañados todo el tiempo, querámoslo o no. Okay, ya me imagino a todo el mundo ahorita volteando así atrás de sus hombros, así de ¿quién está atrás de mí? ¿Quién me está siguiendo? Sí, y en realidad no, o sea, no me refiero a una entidad macroscópica, sino a un montón de entidades microscópicas, ¿no? Ok. Porque hoy quiero que hablemos del
microbioma humano. Ok, a ver, venga. Y pensémoslo así, mira, visto como biosfera, la verdad es que el cuerpo humano despliega un vasto pastiche de paisajes ecológicos, tan o más diversos entre sí, que los ecosistemas que salpican el planeta, ¿no? Podríamos proponer eso. Tenemos desde las poderosas junglas tropicales del intestino, ¿no? Y decimos junglas tropicales para hacer una comparación con los entornos más biodiversos del planeta, ¿no? Donde se localiza la mayor abundancia de criaturas microbianas en nuestras tripas. Y luego tenemos las cavernas húmedas de la boca y la vagina, hasta las estepas áridas de la piel de los codos, ¿no? A lo mejor esta piel de los codos aquí rasposa es lo más semejante a un desierto en nuestro cuerpo. Ah, claro. Y este entorno, ¿no? Este pastiche de entornos salvajes está repleto de fieras minúsculas, ¿no? De microorganismos. Hay herbívoros, depredadores, simbiontes, comensales, patógenos, y todos, ¿no? Participan en una intrincada red trófica. Literalmente hay trillones de especímenes distintos que nos llaman hogar, Claudio. Tantos, que en una persona promedio superan a las estrellas contenidas en la Vía Láctea. ¿What? ¿Neta? ¿Cómo la ves? No sé cuántas estrellas estimes tú que hay en la Vía Láctea, pero te lo voy a decir. Piénsalo, piensa en un número, cada quien piensa en un número, cuántas estrellas piensan que hay en la Vía Láctea. Bueno, aproximadamente hay 400 millones de estrellas. 400 millones con M de moco. 400 millones con M de mejillón, en efecto. Ajá. Bueno, más o menos se estima que cada persona alberga 100 trillones de microorganismos. No, 100 espérate. trillones. O sea, el cambio es de varios órdenes de magnitud, ¿no? O sea, estás diciendo que soy potencialmente más grande que la Vía Láctea. en cuanto a diversidad de microbios que te habitan, sí, ¿no? Y esta diversidad, esta taxonomía desquiciada de microorganismos que nos recubren por dentro y por fuera, recibe el nombre de microbioma humano, ¿no? El gran conjunto de estos microorganismos es lo que se conoce como microbioma humano. Y es tan relevante para ti, para mí, para todos y todas los que están allá afuera, para nuestra evolución y nuestra supervivencia, como los mismos genes, ¿no? A la luz de investigaciones recientes, que en un rato vamos a empezar a comentar, vas a ver que pueden ser determinantes y decisivos en el grueso de las actividades que realizamos cotidianamente, ¿no? En nuestra supervivencia, en que estemos sanos, o en su defecto en que desarrollemos ciertas enfermedades, ¿no? Pero bueno, se estima que son tantos estos microorganismos, este gran tropel de microorganismos que te acompañan y que palían tu soledad, querido Claudio, que de cada, esta es una estimación burda, se ha criticado, pero más o menos de cada 10 células que hay en tu cuerpo, tú agarras 10 células al azar de tu cuerpo, y apenas un par, unas 2, 3 máximo, van a ser humanas realmente. El resto son bacterias, hongos, ¿no? Bueno, varios tipos de hongos, levaduras, hay protozoarios, hay nemátodos, ácaros. O sea, de 10, 2, o sea, el 2%. No, sí, el 20%, digamos, el 20% de mis células son humanas. Sí, es una generalización porque va a depender mucho de dónde tomes esa muestra, ¿no? Si la tomas de tus intestinos, casi que ni una va a ser humana, ¿no? Si la tomas de sí, lo puedo áreas, imaginar. Sí suena mi intestino a que no es humano. Y mira, o sea, si los juntas todos estos microorganismos, y todos son microscópicos, ¿no? Piensen en esos, todos son, pues la mayoría son unicelulares, ¿no? Si los juntas todos, son más o menos 3 kilos de tu cuerpo. Haces una pelota como de 3 kilos de estos seres que te habitan, ¿no? Mira, nada más en tus ojos, tú que tienes pestañas largas, Claudio, tú que tienes esas pestañas así bien bonitas, bueno, en cada uno de tus ojos habitan más o menos 50 lombrices, ¿no? Son unos nemátodos que son endémicos del ojo humano. O sea, es una especie que solo vive toda su existencia, toda su evolución, a lo mejor desde que se dio esa especie, es endémica de tus ojos, de los míos. Y en cada ojo tiene 50, 60, ¿no? La población va cambiando. No.
de la misma manera tienes ácaros en casi cada uno de tus poros capilares, o sea, todos estos poros que ves, ¿no? Que recubren básicamente el grueso de tu anatomía, pues hay ácaros que viven toda su vida metidos ahí adentro. ¿No? Ya me empezó a ver como picazón. Ya me imaginé a la gente ahorita yéndose a lavar las manos y la cara, intentando quitarse gusanos y... Sí, y, pero y mira, bichitos. no es algo que no hagas todos los días, y créeme que todos estos seres que nos habitan, pues han tenido una coevolución junto con nosotros, y pues somos su ecosistema. O sea, lávate la cara todo lo que quieras, ahí van a seguir. Y no tiene nada de malo, es lo más normal. De hecho, lo repito, o sea, es tan inseparable, ellos son tan inseparables de nosotros como nosotros de ellos. O sea, sin estos microorganismos, pues nuestra vida simplemente no sería... Se nos cae el negocio. Claro. Mira, Foster Wallace, ¿no? Este gran escritor, ensayista, pues en paz descanse también, se suicidó hace un par de años, ¿no? Ya. Tenía esta sentencia que decía que todos somos idénticos en nuestra creencia de que en el fondo somos diferentes a todos los demás, ¿no? O sea, todos nos sentimos especiales, únicos, irrepetibles, y en ese sentido somos idénticos. Ajá. Pero lo cierto es que al menos en términos de ADN, al menos en términos del material genético, somos prácticamente iguales todos los humanos. Compartimos 99.9% de los genes con el resto de las personas, ¿no? Imagínate. Sí, es como imagínate, es como los refrescos, que todos los refrescos en realidad son agua carbonatada con azúcar. Tú puedes ver un pasillo así lleno de opciones, ¿no? Que venden que es que una cosa u otra, en el fondo son lo mismo. Bueno, no obstante, en lo que respecta al microbioma, diferimos notablemente. Siendo que puede ser, ¿no? Depende de muchos factores, de los cuales vamos a platicar un ratito, que compartamos apenas el 10% de la gama microbiana, de nuestra gama particular, ¿no? Con el resto de personas. Ok. Ahí está. O sea, en donde nos podemos diferenciar más fácil es justamente nuestro microbioma. Ajá, y este microbioma, fíjate tú, a lo mejor explica muchas de las cosas que nos diferencian entre poblaciones, ¿no? De acuerdo con Rob Knight, que es autor de un libro que se llama Follow Your Gut, estas diferencias, ¿no? En nuestra composición de microbioma pueden explicar una enorme gama de variaciones entre individuos, desde el peso hasta las alergias, desde nuestra probabilidad de enfermar hasta nuestro nivel de ansiedad, querido. ¡Guau! Así que no soy yo, son mis bacterias, ¿no? Yo soy muy ansioso, ya me lo explico. Ahí tienes otra manera también de cortar con alguien. No eres tú ni soy yo, es mi microbioma. Oye, vamos a un primer corte, ¿te parece? Y regresamos para seguir cotorreando sobre el microbioma humano aquí en este masaje cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Bien, estamos de vuelta en su masaje cerebral, aquí en Reactor 105. Estamos Andrés Cota y yo platicando sobre el microbioma humano. Bueno, yo más bien estoy escuchando y haciendo las preguntas pertinentes. Andrés Cota nos está platicando sobre el microbioma humano. ¿En qué nos quedamos, mi queridísimo Andrés? Nos quedamos en que hay tantos microorganismos que te recubren por dentro y por fuera, ¿no? Que superan con creces a la Vía Láctea. En realidad no nos quedamos con eso, pero partamos de ese entendido una vez más. Para empezar a hablar qué funciones desempeñan, ¿no? Estos seres que nos acompañan en todo momento y que nos han acompañado desde los albores del Homo sapiens y desde mucho antes, ¿no? Cada especie de animal, cada especie de planta, cada especie de hongo tiene su microbioma particular, ¿no? Hay un sello microbiano que acompaña a esa especie, a ese organismo. Y bueno, en nosotros, este microbioma, pues, figura como un elemento primordial de nuestra identidad inmunológica, ¿no? Nuestro sistema de defensas, ese famoso, ahora con la pandemia que todos estás un poquito más al día, ¿no? Que confiere tener un sistema de defensas, digamos, activo, pues en gran medida depende de estos microorganismos, de nuestro microbioma. También, ¿no? Desempeñan un papel fundamental dentro de nuestras posibilidades metabólicas.
Es decir, dentro de nuestro sistema digestivo, como decíamos hace rato, el área donde tu microbioma es más diverso son los intestinos, ¿no? Y estos microorganismos que merodean en lo que a veces le llaman flora intestinal, ¿no? Históricamente se le llama flora intestinal, a lo mejor es un término que todos han escuchado. En realidad es mejor decirle biota intestinal, porque no es tanto flora, sino que son más como, bueno, el microbioma intestinal es indispensable para poder descomponer y asimilar nutrientes. Sobre todo, por ejemplo, si lo quitas, no podrías asimilar nutrientes vegetales, ¿no? Ninguno. Okay. Y es más, a la luz de muchas investigaciones recientes, estas microbioma intestinal, ¿no? Comienza a ser concebido como una especie de segundo cerebro, ya que su influencia en menesteres de respuesta emocional, en patologías mentales y en pautas de comportamiento, prueba a ser determinante, Claudio. ¿Qué? Sí, o sea, a ver, recuperemos, ¿no? No fui yo, fueron mis bacterias. Suena un tanto exagerado, pero la verdad es que en muchos casos sí es así, son nuestras bacterias, desde los antojos, desde qué se te antoja comer en un momento dado, hasta lo que respecta a la atracción sexual. Porque has de saber, ¿no? Creo que podemos estar en esto de acuerdo, es que de la vista no nace el amor, ¿no? De la vista no nace el amor, sino del olor. O sea, el amor nace del olor, ¿no? Otra cosa es una primera atracción, puede ser visual, pero ya para que haya amor, nuestra identidad odorífica juega un papel fundamental. Claro. Corrígeme si me equivoco. Eso ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues esta identidad odorífica, ¿quién crees que te la da? Pues las bacterias. Tu microbioma es el factor principal de que pues huelas de una manera o de otra, ¿no? Ajá. Y sí, fíjate que se hacen pautas de atracción entre microbiomas. Digo, en humanos es más difícil estudiar esto, evidentemente, pero en el laboratorio, con las moscas Drosophila melanogaster, ¿no? A lo mejor las recuerdas de la prepa, espero yo. Bueno, las moscas de la fruta, digamos, sí. el modelo experimental por excelencia de la genética, estas mosquitas de la fruta. Bueno, las drosófilas se ha demostrado ya en muchísimos experimentos que su microbioma es el factor principal de la atracción sexual entre ellas. Entonces, pues, ¿quién está manipulando? ¿A quién es el títere de quién, Claudio? No puede ser. O sea, en realidad yo no termino por elegir a mis parejas sexuales, sino que lo termina por hacer mi microbioma. O sea, lo estamos llevando a un extremo, ¿no? Pero sí, bueno, hay una parte de conciencia ahí, pero digamos que funciona mejor que Tinder y que Bumble y que... Sí, para el amor verdadero, ¿no? Aquí estamos hablando del amor verdadero, Claudio. El amor verdadero y duradero. Y bueno, mira, si no a los ojos de parejas potenciales, sí a la de depredadores como los moscos. O sea, el factor principal de que a ti te piquen más los moscos cuando estás ahí en alguna costa mexicana tiene que ver con tu olor. Y hazte como quieras, ponte, ¿no? El remedio naturista que prefieras de citronela o algo más químico, ¿no? Como el OFF. Bueno, el olor que tú despides es lo que atrae a los moscos. O sea que habemos personas que somos más atractivas para los mosquitos que para las personas. El microbioma lo decide. Mira, sin ir más lejos, o sea, para creo que dejar apuntalada la cuestión de qué tan fundamental es el microbioma, la composición de la leche materna, ¿no? Este elixir de elixires, ¿no? Pensemos que es este nutrimento, este fluido que básicamente hace crecer a la nueva generación. Bueno, la gran mayoría en su constitución, la mayor parte de esta leche materna está destinada no a alimentar propiamente a la cría, sino a las bacterias que se están desarrollando en su intestino. ¡Híjole, malditas rémoras! No, o sea, son carbohidratos, ¿no? O sea, bueno, azúcares sobre todo. Y estas bacterias, al recibir eso, las descomponen estos nutrientes y ya liberan la energía que puede asimilar la criatura, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes una cosa clave de cómo va evolucionando, porque así es como tú adquieres tu microbioma, ¿no? Cuando estás dentro de la panza de tu mamá, pues estás en condiciones bastante estériles, ¿no? Como feto. Hay unas barreras, ¿no? Ahí,
para que el feto esté relativamente exento de patógenos en caso de que entren al cuerpo de la mamá. Pero cuando naces, sobre todo si es un parto natural, bueno, pues a través de la vagina, a través del canal de parto y emerger al mundo, se te transfiere el microbioma de tu madre, ¿no? Okay. No quiero decir que aquellos que hayan nacido por cesárea, ¿no? No tengan microbioma. Porque no es el caso. Luego hay otras transferencias. Cualquier contacto, sobre todo cuando estás chiquito, pero cualquier contacto, incluso ya entre adultos, si nos saludamos tú y yo de mano, me voy a quedar con una huella de ciertas partes de tu microbioma en mi mano que puede durar 1 o 2 días ahí. Y a veces puedo heredar, ¿no? Algunas bacterias que a lo mejor yo no tenía. Pero bueno, los bebitos se van, ¿no? Con el contacto de su mamá y luego, pues, con la leche, amamantando, pues van transfiriendo y comenzando a enriquecer su microbioma, ¿no? O sea, una pregunta ahí. Mientras más contacto tengas con más personas, ¿tu microbioma se vuelve más diverso? Más o menos, porque digamos que se establece una especie de equilibrio ecológico, ¿no? Tu microbioma funciona como, pues sí, podemos hacer una contraposición con los ecosistemas. Hay una dinámica poblacional, ¿no? De interacciones ecológicas entre distintas especies y se establece una especie de equilibrio. Entonces, si todo el tiempo estás expuesto a factores que pueden cambiar la composición de tu microbioma o a nuevos, ¿no? Llega una especie invasora, colonialista, y bueno, a veces sí se pueden quedar ahí, a veces nada más es pasajero, pero digamos que todo influye en tu microbioma. Si tienes hermanos, ¿no? O hermanas, y qué número de hermano eres, qué número eres en la familia, tiene una incidencia sobre tu microbioma. Si tienes mascotas o no. Tu casa misma, o sea, ahora hay ya un campo que está muy interesante, que es el microbioma de las casas. Cada hogar cuenta con un microbioma particular, con una cierta composición microbiana. Bacterias hay, pues, desde la regadera, ¿no? Y la tabla de cortar. Es que todo cambia. O sea, tú usas tabla de plástico o de madera o de metal, la lavas con jabón o no, 1 vez al día, 3 veces al día, no la lavas nunca. Todo esto va cambiando. Tus ollas, ¿no? Imagínate estas ollas que ya son transgeneracionales, que se heredan, van teniendo una aura particular de microorganismos. A lo mejor ahí hay una posibilidad que no solo comer en la calle a la larga puede afectar tu sistema digestivo por, ¿no? Patógenos o alimentos descompuestos, o que reusan el aceite, lo que tú quieras. A lo mejor también tiene que ver con los microbiomas. O sea, yo no sé tú, pero en pandemia, que yo al menos he vuelto a comer en mi casa casi todos los días, ¿no? He estado feliz de mis tripas, pero tranquilo. Mucho mejor. Sí, la colitis se ha alivianado. mi microbioma está a todo dar, ¿no? Mira, Rob Knight, para volver a parafrasear a este científico que te decía que es autor de un libro que se llama Follow Your Gut, postula que el microbioma está tan profundamente involucrado en el grueso de aspectos que moldean nuestra vida que está forzándonos a tener que redefinir nuestro entendimiento de lo que significa ser humanos. Ya esto alcanza niveles pues filosóficos, ¿no? Porque de hecho no somos individuos, esa es la cosa. O sea, siempre nos hemos vendido la idea de que somos individuos, ¿no? Y en realidad no. Ahora se nos llama holobiontes, fíjate. Somos holobiontes. ¿Cómo? ¿Holobiontes? Holobiontes. Somos comunidades. Es una comunidad de seres vivos, ¿no? Está buenísimo cambiar a holobionte. Sí, además depende de qué punto de vista lo veas, pero desde el punto de vista, pues, de estos microorganismos, en realidad somos un entorno salvaje, ¿no? Nosotros somos el entorno. Claro. Y bueno, y de ahí viene el nombre, el título del libro, que a lo mejor figure como yo creo, está mal usar es un término, no sé claro, pero la Biblia de la divulgación científica sobre el microbioma, yo creo, se llama I Contain Multitudes, ¿no? Yo contengo multitudes. De Jung, y viene muy de esta idea de que somos una comunidad, somos multitudes.
Ajá. Ese libro está buenísimo, está en español, en inglés, en como ustedes quieran conseguirlo, en PDF lo pueden bajar también. No se los estoy recomendando, pero lo pueden bajar también en PDF. Y ahí viene, pues, todo el campo de estudio actual, ¿no? Y es una muy buena síntesis de lo que pues, de los descubrimientos que se han ido juntando, ¿no? Oye, antes de irnos a este siguiente corte, estaría buenísimo decirles que en las redes podemos también nosotros dejarles ahí las recomendaciones y de lo que se está leyendo y de lo que se puede leer para profundizar en el tema. Entonces, sigan ¿cómo es? Científicos Anónimos. Tenemos en Twitter @científicos AA, ¿no? Tenemos página de Facebook, Sociedad de Científicos Anónimos. Tenemos página web que, aunque no lo crean, creo que es mejor que las redes sociales, que es www.cientificosanónimos.org. Y tenemos mail. Ya nadie usa el mail, pero el mail es la mejor forma de comunicación. Quien quiera que esté escuchando esto, que le interese el tema y quiera más, pues, referencias, ¿no? Bibliografía, porque ahorita nos vamos a meter ya a terrenos más espinosos, como al autismo. Entonces, a quien le interese, nos escribe un correo a cientificosanónimos@gmail y con gusto les pasamos información. Perfecto, pues ahí está. Vamos a otro cortecito rápido y regresamos para seguir hablando del microbioma aquí en Masaje Cerebral, Reactor 105. Les recordamos que para comentarios, dudas, quejas o mentadas, pero sobre todo para sugerencias de temas a tratar en el masaje cerebral, se comuniquen directamente al hashtag masaje cerebral vía Twitter y ahí estaremos atendiendo en vivo y en directo y si no también a destiempo para darles un mejor masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral. Y ya estamos de vuelta en la segunda mitad de este masaje cerebral de la Sociedad de Científicos Anónimos y Reactor. Estamos con el maestro Andrés Cota Iriart platicando hoy en el primer masaje cerebral sobre el microbioma humano. Bueno, y como estábamos, Claudio, como te había mencionado, ¿verdad? Este libro de Yo contengo multitudes, de Ed Yong, a lo mejor es una buena manera de retomar, ¿no? Y volver y ya irnos a otra dimensión del microbioma. Voy a leerte esta pequeña cita, ¿no? Los microbios cooperan en el almacenamiento de grasa, ayudan a reponer los revestimientos del intestino y de la piel, reemplazando las células dañadas y moribundas por otras nuevas. Aseguran la inviolabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Una apretada red de células que deja pasar nutrientes y moléculas pequeñas de la sangre al cerebro, pero impide el paso a sustancias y células vivas más grandes. Incluso estos microbios influyen en la remodelación incesante del esqueleto, haciendo que se deposite material óseo nuevo y se reabsorba el material viejo. Sí que verás que aquí nada más es un pequeño abanico para ver, para nada más ejemplificar que tocan todos los sistemas, sí. Los órganos, o sea, desde la formación de tus órganos, y luego es lo que te decía en el sistema inmune, ¿no? Esta barrera hematoencefálica es lo que hasta un tiempo se pensaba que mantenía el cerebro estéril, ¿no? Del resto. En realidad ahora se ha visto que sí hay pasos de ciertas cosas, y en buena medida son los microorganismos como que los cadeneros, ¿no? Están ahí los cadeneros diciendo tú sí, tú no. No, son funciones pues vitales, ¿no? Completamente. Es que bueno, además hay una cosa que te quería mencionar, que cuando uno empieza a escuchar sobre el microbioma humano, y como que la primera reacción cuando escuchas microbios, ¿no? Es decir, malditos, ¿no? Sí. Me vienen a hacer daño. Y es justo todo lo contrario, ¿no? O sea, si decías es una relación simbiótica, pero además acabas de exponer 4 ejemplos donde si no estuvieran, no podríamos accionar, no funcionaríamos del mismo modo. Probablemente seríamos un desastre o duraríamos muy poco con vida si decidieran desactivarse, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, o sea, evidentemente, claro, se arrastran, ¿no? Todos los términos que usamos, pues tienen un proceso histórico y van arrastrando
momentos, contextos distintos. Los microbios, recordemos Pasteur, ¿no? En el momento que pues ni siquiera sabía si la vida era de generación espontánea o qué rollo. Y bueno, todos estos experimentos que empezaron a demostrar que existían microorganismos por todos lados, ¿no? Y claro, hay un miedo a la parte patogénica. Sí hay microorganismos, como todos sabemos, pues bastante pavorosos, ¿no? Imagínate las superbacterias, otro día podemos hablar de superbacterias y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que son la minoría. La gran mayor parte de este planeta, o sea, este planeta es ante todo un planeta de bacterias, arqueas y virus, ¿no? La discusión vamos a dejar por otro día también si los virus están vivos o no. Pero bueno, eso es lo que más hay en el planeta. El resto, todos nosotros somos ya la peculiaridad, ¿no? Lo raro. Y la mayor parte de estas bacterias, pues no, o sea, no son patógenas, ni mucho menos. Hay unas cuantitas. Eso mismo pasa con los parásitos. Yo aquí ya estoy abriendo temas que vamos a tocar en otros masajes cerebrales, perfecto, ¿no? Como debe ser un perfecto. programa inaugural. Porque también los parásitos, si tú estás diciendo microbio, conlleva como esa connotación no positiva. Bueno, parásito, peor, ¿no? Peor. Y en realidad hay un montón de parásitos que nos benefician. Otro día vamos a hablar de perfecto, me encanta. Prometo, a mí también. Pero bueno, volviendo al microbio, ¿no? Y a la ecología, ¿no? Esto que te decía que es como una ecología que se parece mucho a las dinámicas que podemos observar en el medio ambiente, ¿no? O sea, es un equilibrio dinámico que responde a flujos poblacionales e interacciones entre las diferentes clases de organismos que componen este panorama biótico y pues los recursos naturales que explotan, ¿no? Los alimentos que consumen. Y hay competencia, hay cooperación entre todas esas especies. Y lo que pasa es que, claro, cambia la composición. Vamos a quedarnos ahorita en los intestinos, ¿no? Todo el microbioma humano, en todo el cuerpo, pues sigue estas pautas, pero repetimos que es el intestino, que es lo que es como las selvas húmedas del cuerpo humano, ¿no? Donde la biodiversidad es mayor y que además tiene un influjo mayor en nuestro comportamiento y en muchas cuestiones que a veces no tenemos claras. Pero bueno, digamos que esta configuración poblacional de distintas bacterias, sobre todo, es muy curiosa porque, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de patógenos, recordé que hay una cosa, así como existe la simbiosis, ¿no? Tú acabas de mencionar que es una asociación entre dos organismos que sacan un beneficio mutuo, ¿no? Y en este caso son endosimbiontes porque viven adentro de nosotros. Existe la dessimbiosis, ¿no? Una traducción del inglés, ¿no? De simbiosis, se refiere justamente a cuando hay una de estas bacterias, una de estas poblaciones, una especie que normalmente está en nuestro microbioma y que normalmente no es perjudicial, no produce daño. A veces, debido a cómo cambia esta configuración poblacional, pueden empezar no solo una especie, sino varias, a tener comportamientos patogénicos. Y entonces, o sea, se sacan de onda y no saben y reaccionan mal. Exacto, y se rompe, digamos, o sea, todo esto funciona como con una comunicación que hay ahí entre los tejidos y estas bacterias, y a veces el crecimiento desmedido de algún grupo de especímenes, pues imagínate, agota los recursos necesarios para que los demás puedan prosperar, ¿no? Y entonces cambia esa conformación y se da una desimbiosis, y en esa desimbiosis se empieza a dissimbiosis, ¿eh? No, yo dije desimbiosis, pero es dissimbiosis a lo mejor. Pues se rompe digamos, esa relación de simbiosis que usualmente marca nuestra relación con ellos, ¿no? Y esto altera el microbioma, ¿no? Cambia la proporción de especies dentro de él. Los genes que activan estas bacterias y las sustancias químicas que producen también se ven alterados. Y esta comunidad alterada, ¿no? Todavía se sigue comunicando con el anfitrión, o sea, con nosotros, pero digamos que el tenor de su conversación cambia, ¿no? Y a veces se vuelve literalmente inflamatoria, ¿no? Y empiezas a tener una reacción, no sé si tú lo sepas, pero la inflamación es la madre de todos los vicios. Entonces, a veces tienes una reacción inflamatoria, ¿no? O empiezan a sobreestimular tu sistema inmune, y entonces a veces el sistema inmune sobrereacciona y tienes un cuadro autoinmune, ¿no? Desatan un cuadro autoinmune. Hay otras veces que algunos de estos ¿no? microbios empiezan a infectar de manera oportunista al anfitrión. En fin, ahora hay muchos cuadros que se empiezan y padecimientos y enfermedades
que se empiecen a ligar al estado de tu microbioma y alteraciones, ¿no? Desde la colitis ulcerante, el mal de Crohn, la obesidad, la gastritis, hasta la esclerosis múltiple, ¿no? Cállate. Algunas patologías mentales, el autismo y la depresión. Imagínate, está cambiando el paradigma, ¿no? Ok. Sí, y es que este microbioma, ¿no? El que, en especial el que merodea en los intestinos, cuenta con esta facultad de comunicarse con el cerebro directamente, ¿no? Y incidir sobre nuestro comportamiento, sobre las decisiones que tomas, sobre, decíamos al principio, la respuesta emocional que tengas en un momento dado, ¿no? O sea, es por eso que también luego cuando uno está nervioso siente en el estómago cosas parecidas. A lo mejor esas mariposas en el estómago están sustentadas. O sea, pero una vez tuvimos un episodio que estábamos hablando de los micelios, ¿te acuerdas? Que tenían como una red de comunicación que ponía justamente en contacto a diferentes árboles, ¿no? A distancia. Sí. ¿Es algo similar? O sea, ¿hay una red dentro del microbioma que puede comunicar o es a nivel nervioso? Mira qué buena pregunta, y justo hacia allá quería ir. Sí, o sea, el eje de comunicación, lo que comunica al menos, digamos, los intestinos y la cabeza, es el nervio vago. El nervio vago, que es re interesante, que luego, nada más es el nervio más largo del cuerpo, y digamos que inerva a los órganos internos, ¿no? Entre ellos al intestino. Y durante mucho tiempo el paradigma, ¿no? Dictaba que la comunicación era unidireccional, ¿no? De la cabeza hacia los órganos. Uh-huh. Pero ahora se ha visto, querido Claudio, que es bidireccional en algunos casos, y que a veces digamos que este microbioma de los intestinos manda mensajes de vuelta al cerebro, ¿no? Y pues algunas bacterias, ¿no? Tienen efectos puntuales así sobre la secreción de hormonas o la síntesis de ciertos neurotransmisores, ¿no? Podríamos pensar en la Clostridia sobre la serotonina, ¿no? Sabrás tú que la serotonina pues es un neurotransmisor ultra relevante, ¿no? Relacionado con el control de nuestras emociones y nuestro estado anímico y procesos cognitivos y el apetito y el deseo sexual. Entonces, imagínate, si la Clostridia puede sintetizar serotonina, pues ya te podrás tú hacer una idea de el grado de implicaciones que eso puede tener, ¿no? O también, por ejemplo, hay otros géneros, Enterococcus y Escherichia, ¿no? Tienen incidencia sobre la dopamina, que es el neurotransmisor ligado a la motivación, a la memoria, al placer también, sí. ¿No? Y algunas otras tienen sobre la norepinefrina, que tiene que ver con el sentimiento de alerta y exaltación, ¿no? Otros incluso tienen incidencia sobre el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? En fin, y no solo estas bacterias tienen una incidencia directa sobre las hormonas o sobre los neurotransmisores, sino que generan metabolitos secundarios que tienen una actividad neuroactiva muy relevante, ¿no? Producen ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, como el biturato, que además de ser un modificador epigenético, pues tiene afecciones sobre la memoria y la plasticidad sináptica. Ahí sí entendí la mitad al final. Bueno, mira, vamos a dejarlo en que tienen estas bacterias una incidencia muy, muy relevante en nuestros procesos cognitivos, ¿no? En nuestros procesos cognitivos, en nuestra respuesta emocional y, en fin, en nuestro comportamiento finalmente, ¿no? Ok. No somos solamente conciencia, o nuestra conciencia está atravesada también por esos procesos. Sí, no somos solo conciencia, ¿no? es digamos que es un buen espejismo la conciencia, ¿no? O sea, no, me refiero a que no somos solo conciencia en el actuar. No tenemos libre albedrío realmente. Ok, perfecto. Otra cosa que no estoy entendiendo. No es cierto. Vamos a un corte antes de nuestro último bloque de este primer masaje cerebral. Entonces, no se despeguen, están escuchando Masaje Cerebral en Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral.
Estamos de vuelta en este último bloque del primer masaje cerebral de Científicos Anónimos y Reactor 105. Les hablan aquí este par de holobiontes, mi queridísimo Andrés Cota Iriart y su servidor Claudio Martínez. Y estamos platicando del microbioma humano. Nos quedamos en esta última parte de entendernos como seres complejos que no toman decisiones nada más desde la conciencia, sino que parte importante de lo que nos ocurre, de lo que hacemos, de cómo nos conducimos, tiene que ver con cómo actúa nuestro microbioma. ¿Estoy en lo correcto, mi queridísimo Andrés? Completamente. Y volvemos al leitmotiv de este programa, ¿no? No soy yo, son mis bacterias. No fui yo, fueron mis bacterias. Me encanta que ese sea el subtítulo de este programa. Está perfecto, porque además es muy cierto. Mira, John Sirian, que es una de las eminencias en este campo, ¿no? de la incidencia de las bacterias sobre los procesos cognitivos. Él está en la Universidad de Cork, en Irlanda. Él postula que todos nuestros procesos mentales se encuentran influenciados de una manera u otra por la interacción del microbioma intestinal, ¿no? Todos. De ahí, pues, que se llega a considerar el intestino como una especie de segundo cerebro, ¿no? Sí. Entonces, sí, pensamos con la panza. Sí, los mexicanos pensamos con la panza. Lo que pasa es que no solo los mexicanos, el grueso de la humanidad. Ajá. Y bueno, hay un montón de estudios y insistimos que para quienes les haya interesado el tema, por favor nos contacten a Sociedad de Científicos Anónimos. Ahí busquen nuestras redes, estamos en todos lados y también pueden ir a nuestra página y de ahí mandarnos un mail. La página es cientificosanónimos.org y con gusto les mandamos pues la ciencia dura, ¿no? Detrás de lo que yo estoy aquí aventándoles, ¿no? No lo estoy... Ni me lo estoy inventando, querido Claudio. Y además está en ciernes, ¿no? Es un campo pues bastante novedoso dentro de todo, aunque se sabe del microbioma desde el siglo XIX. En realidad, ya revalorarlo con estas implicaciones evolutivas y de supervivencia es más nuevo. Y de hecho ya se abrió todo un nuevo, mira, vamos a bajar un poco, los probióticos y los prebióticos, ¿no? Vamos a hablar de eso que ya todos estamos encontrándonos por ahí. Bueno, probiótico se refiere a cuando tiene algún tipo de bacteria, ¿no? Activa, un cultivo vivo de bacterias que te va a de alguna manera a dar esa bacteria para tu microbioma. Y prebiótico es la fibra, ¿no? Y otros nutrimentos que están destinados a alimentar a esas bacterias. Porque no es lo mismo, ni es igual, ¿no? O sea, y hay que saberlo porque luego pues ahora ya son las modas. Y además, en este mundo moderno que vivimos en que se abusa de los antibióticos, se abusa de los antiparasitarios, ¿no? Aquí en México hay hasta campañas de desparasites de cada 6 meses. Bueno, no hay nada peor que hacer eso si no está justificado, ¿no? Obviamente va a haber algunos cuadros específicos para los que pues un antibiótico te cae bien, pero abusar de ellos es lo peor que se puede hacer porque, fíjate, cuando tú tomas, hay ciertos antibióticos, sobre todo los de amplio espectro, que te dan en la torre en tu biota intestinal, ¿no? Le dan en la torre a tu microbioma. Hay estudios que sugieren que nunca se restablece el microbioma que tenías antes de tomar un antibiótico de este tipo. Ok, o sea, como hacer una tala profunda. Es totalmente una deforestación, es como la rosa y quema, ¿no? Así, deforestar y quemar. Y bueno, sí se restablece un cierto microbioma y vuelves a tener felicidad intestinal después de unos meses, sobre todo si comes yogurt, ¿no? Si te repueblas, si reforestas ese intestino. Pero esa población, esa ecología que se vuelve a confraguar, nunca va a ser como la original. Ándale. Los que ya hemos crecido en esta época, que no hemos tomado 1, ni 2, ni 3, no sé cuántas decenas de antibióticos a lo largo de nuestra vida, pues... Cada gripita. Imagínate. Bueno, así como los probióticos, fíjate, la incidencia de estas bacterias en los procesos mentales es tan marcada, lo que se está desprendiendo ahora, que ya se acuñó el término psicobiótico, ¿no? Psicobiótico para designar a esas bacterias puntuales que pueden tener un beneficio en tus procesos cognitivos. Y de ahí a lo mejor van a venir tratamientos pues promisorios para el autismo, por ejemplo. Eso era lo que te iba a preguntar. Para prevenir el Alzheimer. Porque parece que hay tiene que ver, obviamente es algo complejo, ¿no? Y es una
cascada de señales microbianas que provienen de las triplas, ¿no? Y que a veces tiene estos metabolitos secundarios, o no tienes esa bacteria y no tienes un metabolito secundario necesario. Y entonces se desarrollan a veces algunas patologías mentales. Con el autismo en específico se está ahorita haciendo una estrecha correlación, ¿no? Entre digamos, desbalances, desajustes, alteraciones en el microbioma y la posible tendencia a desarrollar autismo. O sea, hay ciertas cepas de bacterias, ¿no? Por ejemplo, Lactobacillus, que es una de las más conocidas, y Bifidobacterium, que pues sí parece que tienen un beneficio mental potencial, ¿no? Y que en el futuro, es lo que te digo, podrían figurar como estos tratamientos prometedores. Por supuesto que todo está en estudios, ¿no? Mira, tú que trabajas con niños pequeños y niñas pequeñas, en la Universidad de Ohio se ha demostrado que existe una asociación entre la composición del microbioma intestinal de estos infantes y su temperamento. El temperamento durante la infancia temprana, ya sabes que se dice, no, pues es que así venía de fábrica, ¿no? No es que así era trae su modo desde que nació, ¿no? Siempre ha sido bien enojoncito. Bueno, pues no es necesariamente desde que nació, pero sí desde muy pequeños el microbioma influye muchísimo en el temperamento y luego juega, pues como tú sabrás, desempeña un papel significativo en el comportamiento y por lo tanto en el desarrollo de estos infantes, ¿no? Uh-huh. Imagínate, es que ya eso, te digo, se abren como ahí, digamos, en la Universidad de UCLA, ¿no? Por otra parte, están empleando imaginería de resonancia magnética para observar el impacto de probióticos específicos sobre el funcionamiento cerebral y han establecido que las bacterias pueden influenciar la estructura cerebral, ya no solo los comportamientos, la estructura misma y la respuesta a estímulos emocionales en mujeres adultas sanas, ¿no? Ya se están haciendo un estudio de amplio espectro solo con mujeres. Y en otros estudios, ¿no? Con voluntarios en Oxford, se ha visto que al modular el microbioma, ¿no? Alterando las poblaciones de ciertas bacterias por medio de prebióticos, aquí es cambiando, ¿no? Lo que les das de comer y entonces haces que algunas bacterias florezcan más que otras, se generan cambios significativos en el estado de ánimo y en los niveles de cortisol, que es la hormona ligada al estrés, de los participantes. ¡Guau! O sea, sí hay manera, bueno, no hay manera todavía, pero digamos que los estudios apuntan a que hay manera o hay una posibilidad de atacar problemas de términos emocionales y cuestiones también cognitivas desde cómo se alimenta al microbioma. ¿Recuerdas ese? Sí, ¿recuerdas ese básico? Somos lo que comemos. Exacto. O sea, lo que comemos influye drásticamente en este microbioma que tenemos. Y el microbioma, pues como estamos viendo, influye drásticamente en el grueso de nuestras actividades, ¿no? Claro que no hay que, o sea, es algo bien complicado, ¿no? Sí, Estás hablando de interacciones poblacionales, o sea, sí, pues uno está claramente demostrado a lo largo de la historia que pues comer yogurt, sobre todo si le pones salvado de trigo o algún cereal, ¿no? Alguna fibra que alimenta a esas bacterias, pues te hace bien intestinalmente hablando, ¿no? Claro. Y si estás bien intestinalmente hablando, pues, estás de mejor humor, ¿no? O sea, eso es clarísimo. O sea, el sistema digestivo, y creo que eso todo el mundo lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, influye en nuestro estado de ánimo, sin lugar a dudas, ¿no? Tienes hambre, te enojas, a lo mejor. Pero, iba a ser el símil como cuando tienes un dolor, ¿no? ¿Te ha pasado que te lastimas la mano y no puedes ni escribir, ni agarrar nada, o tal y cual, y te das cuenta de lo útil que es esa mano, ¿no? Y lo mismo pasa probablemente con situaciones estomacales, ¿no? Cuando estás, inflamado o con alguna gastritis o lo que tú quieras, te das cuenta de cómo estabas bien antes de eso, ¿no? Sí. Y tu humor sí cambia, o sea, tu sensación frente a eso cambia. Pero además, por lo que entiendo, no solamente es la sensación lo que te genera el malestar anímico, ¿no? Sino que hay una comunicación interna dentro del microbioma que da otros estímulos al cerebro que no son solamente el malestar o la inflamación, ¿no? Exactamente. ¡Qué perro! Claro que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son poblaciones, no sé si hay miles de especies. Se calcula, ¿no? Por ejemplo, que en el intestino de un ciudadano promedio
pues hay más especies de microorganismos que pájaros en el país de México, ¿no? O sea, más de 1,000 especies. Claro. Y eso es una cuenta bajita, ¿no? Imagínate. Ajá. Yo creo que por ahora, habrá que ir esperando a que estos campos sigan emanando resultados. Sería padrísimo volver a estudiar. Yo a lo mejor me hubiera clavado en esto. Siempre digo eso de todos los temas que me gustan, ¿no? Yo, si volviera a estudiar, me dedicaría al microbioma. Pero bueno, sí hay algo que creo que podemos dejar aquí como una moraleja, ¿verdad? ¿Cómo se decía? Tener moraleja. Como un aprendizaje. Como un aprendizaje. Que pues eso, que lo único que yo dejaría ahorita aconsejar, ¿no? Además de mantener una mente abierta y pues que la información te cambia drásticamente lo que piensas del mundo, ¿no? Pues abstenerse de tomar antibióticos y antiparasitarios cuando no sea estrictamente necesario. A la menor provocación. Y que no esté secundado por un diagnóstico así riguroso, porque esas son bombas farmacológicas, es como napalm farmacológico. Ajá. Es una especie de ataque masivo contra todo el microbioma que nos acompaña. Y al final estás declarando la guerra a ti mismo. O sea, estás como declarando la guerra a ti mismo, ¿no? Okay. Eso dicho, cuando pues, el cuadro lo amerite, pues está bien, ¿no? Qué bueno que existan los antibióticos para cuando son necesarios. Pero bueno, del microbioma podríamos en algún futuro hacer una segunda emisión, porque hay muchísimo más que... Está buenísimo. Me encantó este tema. Qué buena manera de empezar el masaje cerebral como programa en forma, mi queridísimo Andrés. Creo que sí, o sea, sí da para profundizar muchísimo, ¿no? O sea, como que la gente, si se quiere clavar más, pues acérquese a las redes de la Sociedad de Científicos Anónimo. Que finalmente esa es, creo que la finalidad que vamos a tener en este programa, ¿no? Vamos a tener temas interesantes a esta mesa de discusión, ¿no? No nos debate, ¿no? Vamos a poner ciertos temas con la finalidad de presentárselos y que si usted, ¿no? Querido radioescucha, querida radioescucha, no conocía antes, pues se sienta tentado a, ¿no? hacer una inmersión más profunda. Exacto, este masaje cerebral es un detonador de la curiosidad. Entonces, acérquese, arrímese y lo que necesite, acá andamos. Pues mi queridísimo Andrés, muchísimas gracias y felicidades por este gran estreno de programa. Gracias a ti, Claudio, y gracias a Reactor, ¿no? Por bienvenir a la Sociedad de Científicos Anónimos. Perfecto. Pues nos despedimos, muchas gracias por haber escuchado. Nos escuchamos en la siguiente emisión del Masaje Cerebral. Con permiso. Les recordamos que para comentarios, dudas, quejas o mentadas, pero sobre todo para sugerencias de temas a tratar en el masaje cerebral, se comuniquen directamente al hashtag masaje cerebral vía Twitter y ahí estaremos atendiendo en vivo y en directo y si no también a destiempo para darles un mejor masaje cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor